Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimada doctora Sonia Carrasquillo. Le saluda a su alumno Ricardo Márquez para dar comienzo al video sustentatorio correspondiente al examen final del curso. Bien, la pregunta 1 dice: la Constitución de los Estados Unidos de América es una de las tantas leyes. Cualquier ley que entre en conflicto con ella será constitucional e inapelable. Para ser sincero, la Constitución de los Estados Unidos, según la jerarquía de las leyes de América, es la primera, tiene el peso por sobre las demás leyes en los Estados Unidos. Por tanto, cualquier ley que la contravenga resulta inconstitucional, prevaleciendo lo que dice la Constitución americana, que es en buena cuenta la ley de leyes y el sustento para las demás. ¿Cuál es la estructura federal? Y hemos escogido ejecutivo, legislativo y judicial, tal como lo manda la Constitución de los Estados Unidos. Esta estructura permite la independencia de poderes y que se mantenga un equilibrio entre los mismos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Dice la pregunta 3, respecto al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Dice: las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos son apelables, lo cual no es verdad. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos atiende apelaciones únicamente de los tribunales de apelaciones del circuito, tampoco no es cierto. No se escuchan nuevas pruebas o testimonios, es correcto. Según la ley americana, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no escucha nuevas pruebas y su fallo es definitivo. La pregunta 4. No existe diferencia entre mediación, negociación y arbitraje. Todos los métodos alternos para la solución de conflictos. Eso es falso. Hemos visto que en la mediación interviene un mediador que, si bien no tiene poder decisorio, es un facilitador. La negociación, por su parte, no requiere la intervención de una tercera persona. Las partes interesadas son las que llegan a un acuerdo de mutuo consenso. Y en el arbitraje interviene un tercero, un árbitro, que tiene poder decisorio. En todos los casos, los contratos a los que arriben serán obligatorios de cumplir por ambas partes. Por tanto, la respuesta es B, es falso. Sí existe diferencia entre mediación, negociación y arbitraje. En la pregunta 5 dice: la coherencia es uno de los dos principios importantes en los que se basan sus leyes universales. Y hemos escogido la pregunta B, ética kantiana, porque esta se basa en dos principios, que es la coherencia, que indica que las leyes deben ser aplicadas a todos para ser consistentes por igual, y la reversibilidad, que indica un trato igualitario. La pregunta es: ¿te gustaría que otros te traten como tú tratas a los demás? Entonces, eso debe ser coherente y debe propender a un trato igualitario. Por eso se escogió la respuesta B. En la pregunta 6 dice: ¿cuál de las siguientes opciones es más consistente con la teoría de la responsabilidad social? A. Las empresas son responsables de ayudar a solucionar los problemas sociales que no provocan. Descartado. Las empresas tienen el deber de tomar acciones que incrementen las ganancias de los accionistas. Igualmente descartado. Las empresas tienen la responsabilidad únicamente hacia las partes interesadas y esforzarse por maximizar el bienestar de las partes interesadas. No. Las empresas están obligadas a considerar los efectos por sus actos que producen en personas en distintas acciones. Entonces, la respuesta para mí es la D. Las empresas están obligadas a considerar los efectos que sus actos producen en personas distintas a sus accionistas, es decir, en las partes interesadas. Un aspecto fundamental, por ejemplo, tratado por el ISO 26000, es que las empresas deben ser conscientes del impacto que originan en sus operaciones
y deben de resarcir, asumir la responsabilidad por ello. La pregunta 7 dice, según las leyes que regulan el derecho de daños, una parte perjudicada puede entablar una demanda civil A, para buscar venganza, descartado. B, para buscar una compensación por un daño cometido. C, no entablar una demanda civil, solo una demanda penal. Y D, compensar a todos. Bien, yo estimo que la opción correcta sería la B, buscar una compensación por el daño recibido, sería la palabra correcta, ¿no? O sea, yo soy el demandante y lo que busco, si es que he sido perjudicado, es que me compensen monetariamente por el daño que yo he recibido, ¿sí? Entonces, eso es lo que quería dejar como respuesta. En la pregunta 8, los daños intencionales es una categoría de daños que requiere que el demandado, reitero la pregunta, los daños intencionales es una categoría de daños que requiere que el demandado A, tuviera un descuido por negligencia y causó las lesiones del demandante, descartado. Sería daños no intencionales. Realizara un acto que causó las lesiones del demandante. C, realizara un acto con la intención de causar lesiones en el demandante. Y D, todas las anteriores. En mi concepto, la respuesta correcta es la C. Un daño intencional es la voluntad manifiesta y exprofesa de originar un daño en su víctima. Es decir, es una acción premeditada e intencional, de ahí su nombre, daños intencionales. Por tanto, la respuesta correcta es la C. En la pregunta 9 dice, cuando el demandado invoca la defensa de asunción de riesgo, tiene que probar que el demandante A, conocía el riesgo, B, asumió voluntariamente el riesgo, C, A y B son correctas, D, ninguna. En este caso, el demandado debe probar que el demandante sabía el riesgo y que a pesar de ello lo asumió voluntariamente. Por tanto, la respuesta correcta es la C. A y B son correctas. En la pregunta 10 se consulta, defecto de producto es algo incorrecto, inadecuado en la fabricación, diseño, embalaje, advertencia o no tiene instrucciones. Hemos visto en los estudios, en el caso, que la doctrina dice que en efecto el defecto de producto es algo que es incorrecto, inadecuado en la fabricación, en el diseño, embalaje, en las advertencias o que no contiene las instrucciones correspondientes. Por tanto, la respuesta correcta es verdadero o cierto, la A. Utilizar un nombre genérico para registrar una marca comercial es recomendable por el factor reconocimiento. Hemos visto en la clase de protección del derecho intelectual y las marcas registradas que usar un nombre genérico no es recomendable, pues causa confusión. Además pierde, digamos, la protección de marca registrada. Y es una infracción que se hace a la norma. Por tanto, el usar, por ejemplo, el nombre o la marca panadería para referir a una empresa que hace panes no es correcto, no es recomendable tampoco porque origina confusión y además no está protegido por ley. De esta manera doy cumplimiento con, digamos, la solución de las 11 preguntas primeras que vino en el examen. Le doy muchas gracias a la doctora Sonia por su atención. Bien, finalmente, para culminar esta grabación, vamos a justificar el motivo por el cual se optó por el ensayo. En realidad,
una de las clases que más me impactó fueron los métodos alternativos para resolución de casos, o conocidos como ADR por sus siglas en inglés. Vemos cómo la justicia americana, a pesar de su complejidad geográfica, ha podido estructurarse de una manera bastante eficiente y provee a los ciudadanos métodos alternos antes de llegar a juicios, a costosos juicios, y proveer de alguna manera más sencilla la justicia tan anhelada. Estos métodos alternos no son, como a veces ocurre en los países latinos, muy subestimados. Por el contrario, son de uso muy común, y algunos casos muy sonados, que fue el otro componente que me sedujo, se puede decir, es que casos sonados como el de Mark Zuckerberg o los gemelos Winklevoss y Nerenda, entablado contra Mark Zuckerberg, pudieron ser resueltos bajo este método alterno llamado mediación, que estuvo a cargo de Antonio R. Piazza, un famoso mediador, y que de por medio estuvo nada menos un negocio multimillonario, como lo es Facebook hoy en día, y que arribó a un primer acuerdo en el 2008, donde Zuckerberg accedió a pagar los 65 millones de dólares a los gemelos Winklevoss y a su socio Divya Nerandra. De este modo, digamos, puedo justificar la parte más saltante que quedó impactado en mí en las sesiones que hemos llevado a través del curso. Le agradezco mucho su atención.